7 de la mañana con 48 minutos, 7:48 minutos. Saludamos a esta hora con nuestro primer invitado, el doctor Augusto Tandazo, analista jurídico, analista político. Nos acompaña vía telemática. Doctor Tandazo, qué gusto saludarle a los tiempos. Bienvenido. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Gracias por estar en el espacio de Punto Noticias de Radio Pichincha. Quisiera comenzar con su criterio respecto a la participación que ha tenido el presidente de la República, Guillermo Lasso, en el Foro de las Naciones Unidas, en las que habló de algunos temas, entre ellos del fenómeno del niño, de la corrupción, del crimen organizado. Ha dicho que va a pedir financiamiento internacional para enfrentar los efectos del fenómeno del niño, y también ha señalado que la supervivencia de los países depende de que se tengan mecanismos más eficaces para acabar con las organizaciones criminales. Usted seguramente le escuchó o tiene una valoración al respecto. ¿Qué opinión le merece? Buenos días, bienvenido. Encienda su micrófono, mi estimado doctor. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Gracias por la entrevista. A ver, es una tomadura del pelo lo que hace Lazo. Un presidente que está de ida y que se va a hablar a nombre del Ecuador, a entrevistarse, a hablar en Naciones Unidas. O sea, es una tomadura del pelo. O sea, él no tiene nada que hacer ya en la política ecuatoriana, peor en la política internacional. Pero mientras él va a Naciones Unidas a hablar, Todd Robinson, el vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, para asuntos de narcotráfico, lo señala al Ecuador junto con Colombia y con México como productores y traficantes de fentanilo. Entonces, de eso debe preocuparse, de la viga que tiene el ojo en el ojo el gobierno y no de la paja que está viendo en otros actores, tanto nacionales como internacionales. Voy a poner un ejemplo. También habló de la crisis ruso-Ucrania, que no entiende nada de nada el pobre hombre y que está poniendo en riesgos la exportación de su ahijado, del señor Noboa, del señor Daniel Noboa, porque un rato de eso se molesta a Putin tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe, tanto por lo que hace Hernán Pérez Luz en el Consejo de Seguridad, cuanto lo que hace el mismo Lazo, y nos suspende la compra de banano. Así es que ese es el gobernante que tenemos, del cual no merece la pena hablar, nada más que para decir que es el sucesor de Moreno, segundo tiempo de Moreno, y es el padrino de Noboa. ¿Qué más se puede hablar de este pobre hombre? ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle. Eh, pero algo habrá que decir, pues, algo habrá que decir. A mí por lo menos me llama la atención, digamos, que el presidente Lazo vaya a este congreso internacional, que es la famosa Asamblea de las Naciones Unidas, para pedir que se resuelva la guerra entre Ucrania y Rusia, cuando acá los ecuatorianos estamos metidos en una guerra que además no la hemos pedido y a la que no hemos sido invitados, y en la cual el propio gobierno y la fuerza pública termina siendo espectadores, porque la guerra la están haciendo los narcotraficantes, Fito, los que mandan en las cárceles y los que vacunan a diario en todo el país. Entonces, de la guerra de Ucrania está muy pendiente el presidente Lazo. Pero ¿y qué pasa con los problemas de inseguridad en Ecuador, doctor? Los problemas de la inseguridad en el Ecuador se le escaparon de las manos a Lazo, primero porque no entiende. No entiende ni él ni el gobierno de Moreno, que es donde se agravó en estos dos gobiernos el tema de inseguridad. Que la inseguridad respecto a delincuencia común tiene su base estructural y que hay que combatir a las causas de la inseguridad, no a los efectos de la inseguridad, que también hay que hacerlo, pero como algo subsidiario, pero lo importante es entender, yo dije hace unos 20 años más o menos, una frase que es mía y que sigue está teniendo vigencia. Cuidado con que el 50% de la gente no coma, porque el otro 50% de la gente no va a poder dormir. Si esto lo entendemos los que sí estamos comiendo, debemos preocuparnos de que haya una sociedad más justa en el Ecuador. Y respecto del tema de mafias, de delincuencia organizada, el Ecuador tiene que tomar acciones de otro tipo. ¿Por qué el Ecuador está comprometido en el tráfico de cocaína en especial? Porque ingresa la droga sin control por parte de las fronteras. El Ecuador no es productor de cocaína. Y entonces, mientras a las Fuerzas Armadas les llaman para que cuiden cárceles, que no es su función, las Fuerzas Armadas tienen que cumplir con el control de fronteras y pare de contar. Esa es su misión. Esa es su misión, pero obviamente no entiende esto el gobierno. Y aparece la droga en cantidades astronómicas para ser embarcada hacia México, hacia Estados Unidos. Entonces,
El gobierno no ha hecho nada por entender. En la vida lo primero es entender los problemas y después intentar hacer, en base al diagnóstico, intentar hacer una hoja de ruta para de esa manera solucionar los problemas. El gobierno no ha entendido este tema. Nunca controló las cárceles. Yo he publicado algunas cosas en las redes sociales estos días. Esa fiesta en la cárcel del Inca, donde hacen el perreo entre las guías penitenciarias con las personas privadas de la libertad, lo Ujú. que pasa en las cárceles de Guayaquil y etc. cosas, en las barbas de ellos. Entonces, ¿de qué hablan de seguridad? Ellos no pueden hablar de una cantidad de temas. Dígame un tema en el que ellos tengan la voz autorizada para hablar de algo. No pueden hablar de nada. Lo que tienen que hacer es irse a la casa lo antes posible. Más bien de lo que hay que hablar es de este nuevo intento de la oligarquía por tomarse el poder. Porque de hablar de Lazo es hablar de un muerto insepulto. Entonces, ese es el tema del Ecuador en este momento. Doctor, solo para cerrar el tema del gobierno, usted mencionaba hace unos instantes los pronunciamientos que ha efectuado un alto representante del gobierno de los Estados Unidos sobre el tráfico de drogas en el Ecuador y hablaba del fentanilo. El ministro del Interior desmiente a este funcionario y dice que no hay evidencias. No obstante, ayer la propia policía daba a conocer que se habían incautado algunas ampollas con esta droga en la bahía de Guayaquil y que ya está circulando este tipo de narcóticos en el Ecuador. ¿Cómo entender esto? Que mientras un funcionario norteamericano dice que Ecuador es parte de este tráfico, el ministro del Interior salga a desmentirle. A ver, yo le voy a poner este ejemplo, Licenia. Cuando saltó el tema prefabricado, desde luego, de los narcogenerales hace algún tiempo, el gobierno de Lazo, estoy hablando de él, le creyó a pie juntillas lo que dijo el embajador Fitzpatrick. Ok, o sea, el Ecuador tiene credibilidad en lo que dice el gobierno norteamericano. ¿Y por qué no le pueden creer a Todd Robinson, subsecretario adjunto para Asuntos Internacionales de narcóticos? ¿Por qué no le pueden creer cuando dice México es el principal puerto de entrada, pero sabemos que hay otros países que participan en la cadena de suministro como Colombia y Ecuador? Entonces el tema está claro. Entonces, que diga lo que le venga la regalada gana al ministro del Interior. Esto es lo más importante. No creo que Estados Unidos se lance una acusación de esta naturaleza, solamente por decirlo. Entonces, pero obviamente con un desmentido que no aterriza en la realidad, no saca absolutamente nada. Pero hay cosas de este gobierno, ya que ustedes quieren tratar algo de este gobierno. En el 2017 el Ecuador quedó con una buena perspectiva en producción eléctrica a partir de las centrales hidroeléctricas, o sea, liberarnos de la producción eléctrica a partir de fuente térmica. Fuente térmica quiere decir uso de hidrocarburos. Pero ¿qué ha pasado con Moreno y qué ha pasado con Lazo? Que poco a poco no han hecho nada en hidroelectricidad, pero nada, nada es nada. Ni un solo Y kilovatio. lo que han hecho es comenzar a hacer crecer nuevamente el parque térmico, resucitando las viejas centrales térmicas y luego acaban de tomar una decisión en materia eléctrica de comprar cualquier cantidad de dinero, pero para eso sí tienen dinero, para comprar grupos electrógenos y para habilitar nuevas centrales térmicas. Entonces viene esto, es un doble discurso. Vamos a la era postpetrolera, pero nos estamos anclando nuevamente en la generación eléctrica a partir de fuente de hidrocarburos. Una estupidez. Se adelantaron en el tema de renegociar contratos petroleros con las empresas chinas y con la empresa chilena, contratos de producción petrolera. Cuando eso es terrible, porque un contrato tiene que terminar para que el remanente de las reservas quede para el Estado ecuatoriano y que no se lo siga chupando las empresas extranjeras, sean públicas o sean privadas, porque el 100% de la renta petrolera es preferible que la tenga el Estado ecuatoriano. Entonces ahí tiene otro ejemplo. Sacan a la velocidad de un rayo el tema de amistad y lo sacan a una velocidad supersónica que quieren adjudicar ese contrato, pero así, si es posible, una hora antes de que se posicione el nuevo gobierno. O sea, ¿de qué están hablando? Tema de refinerías, lo mismo, quieren hacerlo todo al apuro cuando no han hecho absolutamente nada. Y no dijeron, no enfrentaron de una manera correcta, porque el Estado es el principal obligado, de acuerdo a la norma constitucional, tiene la obligación de prestar los servicios públicos y entre los servicios públicos está el suministro de combustibles. ¿Qué hicieron en el tema del ITT? Callaron o lo que defendieron lo hicieron mal. Cuando salió Santos a decir es una brea
es no sé qué y no sé cuánto. Y estamos enfrentando ese terrible problema con el tema del ITT. Entonces, sí, así como se dice que el rey Midas todo lo que toca lo convierte en oro, todo lo que toca Moreno y todo lo que toca Lazo y lo que va a tocar Novoa, lo convierten en basura. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Son gobiernos que ven solamente por sus grupos empresariales, por sus intereses, pero no ven por el país. Doctor, hablando un poco de lo que tiene que ver con política nacional, ayer, y esto para que nos quede claro desde la óptica de un profesional del derecho, como lo es usted, finalmente este señor Carrillo, al que yo francamente no entiendo cuál es el afán de la gente de la Revolución Ciudadana, problema de ellos, pretender victimizarlo ahora y darle notoriedad y darle un poco más de identidad, permitirle que esté en los medios, porque además los medios le van a dar la oportunidad que no les van a dar a los DRC, ¿no? Este hombre va a recibir la credencial del CNE, pero va a poder posesionarse como legislador a pesar de haber sido censurado por la Asamblea y tener, digamos, una sanción de 2 años de no poder ocupar un cargo público. ¿El señor Carrillo va a poder posesionarse en la próxima Asamblea o no? No puede posesionarse porque él está destituido y una persona destituida no puede desempeñar cargo público por 2 años. Censurado Sea en realidad, como, porque ya había sido, ya no estaba como ministro del Interior, fue censurado, no destituido. pero fue censurado. Ujú. Fue censurado, es lo mismo. Ajá. Fue censurado como ministro del Interior por sus actos oficiales, por sus acciones como ministro del Interior. No puede posicionarse. Pero en el Ecuador todo es posible. Todo es posible teniendo la Corte Constitucional que tenemos, que al final va a ser la que tenga que dirimir este tema, pero que lo va a hacer en función de defender los intereses de quienes los nombraron y de quienes son responsables de que ellos estén allí en funciones, violando la Constitución y asaltando la Corte Constitucional. Entonces, esto hay que verlo así, pero quieren aparte de eso desnudarlo lo que es Carrillo. Indiquen, pídanle que señale los oficiales de la policía, oficial, estoy hablando castellano, oficiales de la policía que estuvieron involucrados en el tema del asesinato de María Belén Bernal. Porque cuando pasó el tema por la fiscalía sucede que el único culpable era el teniente Cáceres. Entonces, que le digan eso, pero además un tema que es grave para el país, porque esto siente un precedente. ¿Por qué le prestaron, él siendo comandante de la policía, por qué le prestó granadas y municiones al gobierno de Yanine Áñez? Le prestó para que reprima al pueblo boliviano en esos días malhadados de la historia política de Bolivia. Así fue. Esas son cosas terribles que él tiene que responder y decirle al país quién le ordenó, porque posiblemente fue la Romo la que le ordenó. O sea, ¿quieren hacer eso? Yo lo que digo es una cosa, Alexis y Yesenia, y esto pasa también con lo que está sucediendo en el Consejo de la Judicatura y también en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo que dice Sun Tzu en El Arte de la Guerra, en el libro El Arte de la Guerra. Una guerra mal planificada, mal declarada, se convierte en un fracaso. Hay que armar primero un proceso de didáctica para que el pueblo entienda lo que está pasando en el Ecuador. Me salto de tema, con el permiso de ustedes. Por ejemplo, Allen Berbera pega tiros sin antes hacer un trabajo con la gente para que entiendan lo que está pasando en la Corte Constitucional, para que entiendan por qué el Consejo de Participación quiere analizar y verificar lo que sucedió en la destitución de la anterior Corte Constitucional y en la asignación de la actual Corte Constitucional. Y lo hace de manera además individual, con lo cual les da la oportunidad de que pierdan la mayoría que tenían en el Consejo. Entonces, la política es una actividad fundamentalmente inteligente, que hay que saberla hacer, lo mismo que una campaña política. Una campaña política tiene que ser bien estudiada y no hacérsela así al amparo de lo que buenamente entendí o no entendí. Entonces, se cometen errores que al final le pesan, porque cuando usted da un paso mal dado, se vienen 2 pasos hacia atrás, se retrocede. Y es lo que le está pasando al Consejo de Participación Ciudadana. Cuando tienen todas las posibilidades de explicarle al pueblo ese tema, pero conociendo primero el tema y segundo, haciendo que la gente entienda cómo fue el asalto al poder durante el Consejo de Trujillo
ha ayudado, aupado por el gobierno, obviamente de Moreno, por la gente de Lazo que estuvieron por el sí en esa consulta popular, y obviamente por todo el grupo de Noboa que estuvo siempre apoyando esas políticas. Doctor, Entonces, este es el problema. permítame leerle entre líneas. Usted nos está anticipando de que la Corte Constitucional tendría ya en sus manos la destitución de alguien Berbera. Eso lo pidió Hernán Salgado Pesantes. Lo hemos Hernán escuchado. Salgado Pesantes, pero viene el tema, pues, o sea, no quiero ser peyorativo, no quiero en este momento político porque tengo material para hablar muchísimo de los errores que cometen. Pero Allen Berbera realmente le quedó, no sé si le quedó un poquito grande el cargo. No manejó bien el tema y no lo maneja bien el tema. O sea, siempre hay que primero calentar, preparar la masa para que luego la gente entienda lo que pasó. Si ustedes quieren, les doy una explicación rápida de lo que pasó en el tema de la Corte Constitucional. Pero esto tenía que primero hacer que sea de conocimiento del cual. No interesa que un funcionario conozca el tema. Ese es el defecto del funcionario que no está preparado para transmitir las cosas. Entonces, posiblemente Allen Berbera conoce el tema, pero no sabe transmitirlo. Entonces, de pronto entró con los veedores, pero ni siquiera lo compartió con los otros miembros del Consejo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, si ustedes me permiten, les explico ese tema. Por favor. A ver, sencillito y lo voy a hacer lo más rápido posible. La Constitución de la República está por sobre la Corte Constitucional y por sobre el Consejo de Participación Ciudadana y por sobre el Consejo Transitorio. El Consejo primero era transitorio y la Corte Constitucional de manera abusiva y perversa le dio la categoría de que tenía facultades extraordinarias. No es cierto, era transitorio. Era resuelva esto. Lo transitorio, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, es lo fugaz, lo perentorio, lo perecedero. No tenían que darle ese carácter como que estábamos ante una asamblea constituyente. Era un consejo transitorio. ¿Para qué? Esto lo aprobó el pueblo. Para que evalúe las autoridades designadas por el Consejo. Designadas por el Consejo. A la Corte Constitucional no la designa el Consejo de Participación Ciudadana. Por lo tanto, no podían haber evaluado a las autoridades del Consejo, a los miembros de la Corte Constitucional que estaban en funciones. No podían, porque es violación flagrante a la norma constitucional, al artículo 434 de la Corte Constitucional. Violación flagrante. O sea, ahí no cabe absolutamente nada que se pueda decir sobre ese tema. Entonces, con base en eso, procedieron a la evaluación y procedieron a la destitución de la Corte Constitucional, cuando ellos no podían destituirla, porque la norma constitucional no lo permite, no lo permite. La norma constitucional dice que la Corte Constitucional solamente podrán los miembros de la Corte ser destituidos mediante resoluciones internas de la Corte. Mire lo que dice el 431. Los miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por quienes los designen. Incluso así los hubiera designado el Consejo de Participación Ciudadana en el pasado, no podían destituirlos. Esto es castellano, aquí no se admite dudas. Y sin embargo los destituyeron. ¿Qué vino luego? Lo que vino luego es que continuaron con este tema y aquí vienen unas pocas perlas. El Consejo de Trujillo, con fecha 9 de mayo del 2018, primero inició la evaluación, los destituyó con fecha 23 de agosto, ratificada el 31 de agosto del 2018. Pero luego mire esto es terrible. El Pleno del Consejo de Participación Transitorio, el de Trujillo, aprobó el mandato para el proceso de selección y designación de los miembros de la Corte Constitucional, cuando la Constitución dice otra cosa. La Constitución dice, en la parte pertinente, que los miembros de la Corte Constitucional se designarán por una comisión calificadora que estará integrada por 2 personas nombradas por cada una de las funciones legislativa, ejecutiva y de transparencia y control social. Entonces, ¿qué hacía el Consejo de Trujillo? Aprobando un mandato para el proceso de selección. Luego, el Pleno del Consejo, y aquí que no me discuta nadie porque yo estoy leyendo textualmente lo actuado por el Consejo. ¿Qué es lo que dice? Que el Pleno del Consejo de Participación, mediante resolución
número 154 del 17 de octubre, designó a los miembros de la comisión calificadora. Eso es inconstitucional hasta la médula. Y entre los que designan, para citar nombres, está el doctor Rafael Ollarte, una persona que ha venido defendiendo todo lo que ha hecho la Corte Constitucional, porque él es uno de los que violó la Constitución, participando en este tema, sabiendo que él no podía hacerlo. Y lo mismo está Ramiro García Falconi, participando en la comisión calificadora en representación de la función ejecutiva. Y con base en todo esto, se procede a elaborar la lista de los que serían los beneficiarios de esta de esta obscena designación de los miembros de la Corte Constitucional. Y el Pleno de la Corte, del Consejo de Participación Transitorio de Trujillo, con fecha 28 de enero del 2019, sucede que, comillas, para que no crean que me estoy inventando, validar el proceso de selección de los miembros de la Corte Constitucional. O sea, validar el proceso. ¿Qué tenía que hacer el Consejo de Trujillo en esa materia? Absolutamente nada. Y como premio para lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana, primero tengo que decir algo. Trujillo planteó una consulta popular para que se ratifique todo lo actuado por el Consejo Transitorio. ¿Qué quiere decir eso? Que él mismo no estaba seguro de lo que aprobaron. Entonces dijeron, blindemos esto con una consulta popular. Consulta popular que no se hizo. Se hizo para otros temas, pero no para validar lo que hizo el Consejo. Entonces, esto demuestra que Trujillo sabía que no estaba en firme todo eso y que habían violado la Constitución. Y le pasan la pelota a la Corte Constitucional, que entró por la ventana. Y la Corte Constitucional dice, no se puede tocar absolutamente nada, nada de lo actuado por el Consejo de Trujillo, violando nuevamente la Constitución. ¿Por qué? Porque el artículo 233 de la Constitución, de la Constitución dice, ningún servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones. Entonces, se creó durante todo lo que hizo Trujillo, se creó un régimen de impunidad. ¿Quién lo creó este régimen? Los beneficiarios de una designación que es absolutamente inconstitucional. Y por eso tenemos la Corte que tenemos. Pero no solamente fue la Corte, sino asaltaron la Contraloría General del Estado, asaltaron la Fiscalía General, asaltaron las superintendencias, y lo más grave, a través de una ficción que creó Trujillo y su consejo, asaltaron la Corte Nacional de Justicia, porque mandaron a la casa a las 2/3 partes de la Corte Nacional de Justicia para poner su gente en la Corte Nacional de Justicia. Y la Corte Constitucional, cuando le tocó conocer el caso de la Corte de Justicia, ¿qué dijo? Que era inconstitucional lo que hicieron, porque se afectó a la seguridad jurídica, pero que no podían ser reintegrados, porque existían situaciones jurídicas consolidadas. ¿Qué es eso? O sea, violaron la Constitución, pero no pasa nada. Y sigan los que entraron por la ventana, ahora sí en la Corte Nacional de Justicia. Entonces este Ecuador necesita un baño de verdad, pero un baño de verdad real, profundo, efectivo, para que la gente entienda dónde están los sabidos, dónde están los sapos, no donde dicen los medios tradicionales de comunicación, que se quieren cooptar y tomarse los órganos de control y las instituciones del Estado, tomarse lo que ellos se tomaron. Si todos los órganos de control están tomados por ellos. Mire usted, tenemos el descaro de que ya son más de 6 años que tenemos contralor no titular, y que los contralores que están en funciones desde Pablo Cela en adelante jamás pudieron ser designados, y se los designó violando la normativa interna de la Contraloría General del Estado. Entonces, para esto había que calentar. Yo lo estoy hasta haciendo una intervención de más o menos 10 minutos. Pero esto había que hacerlo por escrito, bien hechito, difundido, trabajando políticamente con la gente, para que la gente entienda la magnitud de ese asalto al poder que se hizo. ¿Y qué decir de la fiscal, doctor Tandazo? ¿Qué decir de la fiscal? Porque usted ha hablado, digamos, un tema que es realidad. Sabemos, la Contraloría lleva 6 años subrogada. Lo que hicieron con la Corte Constitucional a todas luces fue ilegal, porque no había en ninguna parte... Exactamente, inconstitucional e ilegal, porque no había en ninguna parte de los anexos nada que justifique que el Consejo Transitorio pueda destituir y designar nuevos jueces constitucionales. Pero ¿y el concurso de la fiscal? Lo que ha sucedido con las ejecutorias posteriores de la señora Salazar y todo el relato que están haciendo hoy día, que lo que montan es un show para tratar de quitar del camino a la señora Salazar, quienes se consideran sus
perseguidos? A ver, primero, en materia de derecho, hay que ser preciso en los términos. Usted dijo violación legal, no, violación constitucional, que es mucho más grave en el tema de la Corte Constitucional, violación constitucional. Y en el caso del Contralor, dijo usted, con subrogados o con gente que han sido subrogados, es que no podían ser subrogados, no podían ser subrogados. Le pongo el ejemplo muy rápido y muy sencillo. El artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado dice que en caso de ausencia del Contralor, le subroga el Subcontralor General. Pero para cuando Pablo Celi asume la Contraloría General del Estado, el cargo de Contralor, subrogante, ya Polit antes de ello le quitó el nombramiento de Subcontralor General, ya no era. Y el nombramiento de subcontralor le corresponde al contralor. Y Carlos Poli no es que se fue ese día de la Contraloría, él fue destituido un mes después por la Asamblea Nacional. Entonces, no era subcontralor Pablo Celi, ya no era subcontralor y por lo tanto jamás podía ser contralor subrogante, porque a Carlos Poli designó a Sabet Chamón como subcontralor. Entonces, ¿qué salió el gobierno de Moreno con la ministra de Justicia? Para el gobierno, dijo, el contralor es Pablo Celi. ¿Y qué es para el gobierno? No es para el gobierno, para la ley, para el ordenamiento jurídico. ¿Quién era el contralor? No era Pablo Celi. Por lo tanto, no subrogó. Y se lo aguantaron tantos años allí, porque sabían que lo necesitaban allí para que haga una cantidad de trafacías. Y después terminó en la cárcel, como está en la cárcel. Y sobre el tema... De la fiscal. Sobre el tema que me planteaba... La fiscal. ¿Qué decir de la fiscal? Mire, es tan elemental como esto, verá. Los tramposos en todas las facetas de la vida. Siempre existe la trampa. Y esto sucede por ejemplo, lo típico en los ascensos a generales de la policía, del ejército, de la marina y la aviación. Van muy bien los coroneles, pero cuando les toca ascender vienen unos puntitos extras que son con los cuales al que está quinto lo hacen pasar primero y así, que son valoraciones subjetivas. En el caso de la Fiscalía General del Estado, se guardaron 30 puntos de la evaluación para preguntas orales, o sea, verbales. Ok, entonces concurrieron todos los candidatos a fiscal. Para otorgando esos 30 puntos, el que estaba en malas condiciones, darle los puntos que pase adelante y esta es la persona. Entonces, trampa realmente vomitiva. Pero viene la pregunta, ¿quiénes hicieron las preguntas en la prueba oral? Gente que no conoce materia penal, porque de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los miembros del Consejo, solo uno conocía de materia penal, los otros conocían de materia civil, materia laboral, y uno además era coronel del ejército, que por arte de magia terminó siendo general, coronel del ejército. Entonces, partamos del coronel. ¿Qué le pudo haber preguntado un coronel en materia penal a una candidata o a un candidato a fiscal general del Estado? Absolutamente nada, pues, porque la materia penal es una ciencia, como toda la ciencia jurídica. ¿Acaso que es un tema de solamente presentarse y salir avante con cualquier tema? Entonces, concursos amañados, para de esa manera el que venía, por eso se habla de la 10 sobre 20, que venían mal, entonces en la prueba oral lo pongo bien, y una prueba oral que le tomaron los neófitos. Entonces, eso es lo que hicieron. Es lo que hicieron. En la designación de la Corte Nacional de Justicia, el relator, mire que no estoy hablando de cualquier persona, el relator de Naciones Unidas dijo que era absolutamente arbitrario el proceso de evaluación de los jueces. El relator de Naciones Unidas incluso dijo una cosa que es entendible. ¿Cómo pueden evaluar a los jueces? Abogados que están en libre ejercicio y que después van a ir a las mismas cortes a pedir cosas. ¿Cómo pueden ser jueces los que los designan? ¿Cómo pueden ser jueces? Y ahí está Ramiro García nuevamente. Ramiro García, que ahora es el abogado de Patricio Carrillo. Porque ellos saben cómo se teje el poder. Entonces, si mañana Ramiro García llega a la Corte Constitucional, le van a abrir las puertas, porque los que están sentados se lo deben a él, pues. Y lo mismo en las Cortes de Justicia. Y lo mismo con Ollarte. Entonces, al pueblo se necesita destaparle las cartas para que entienda cómo se maneja en la práctica
el ejercicio del poder real, no del poder teórico. Entonces, esto es lo que pasa. Doctor, ¿le parece si conversamos ahora ya de las propuestas que han planteado los candidatos a la presidencia de la República? Comencemos por el señor Noboa, que ha pasado de decir que las mujeres se embarazan para recibir los bonos a ofrecer un bono de $60 para las mujeres, de cárceles Barcaza, de tomar parte de la Reserva Monetaria Internacional, una propuesta de su oponente a la que antes se habían opuesto, de ofrecer pensiones jubilares de $450, como con exoneraciones tributarias a las grandes empresas para generación de empleo, algo que ya prometió y ofreció y concretó el señor presidente de la República actual, otorgando beneficios tributarios a empresas por más de 6.000 millones de dólares a cambio de empleo que no existe. Ha tildado a los médicos en las últimas horas de mafias. También ha pasado a hablar de del pago de, no ha dicho nada del pago de impuestos, por ejemplo, y a decir que va a eliminar la SENACID, pasarla al Ministerio de Salud, por un lado. Mientras que su vicepresidenta ha dado muchas evidencias de que no está conforme, no está de acuerdo con la educación o la salud gratuitas o que sean servicios públicos. Mientras la candidata González ha reiterado en las últimas horas que fortalecerá la dolarización, ha hecho un llamado a la unidad para rescatar de esta grave crisis que tiene el país en diversas materias, entre ellas la seguridad, ha anunciado inversiones en materia de seguridad y también tomar parte de las reservas internacionales para inyectarlas a la economía nacional, entre otros temas, además de conversaciones con funcionarios de Naciones Unidas para que participen de alguna forma en la recuperación del país. ¿Qué opinión le merecen, cómo han ido cambiando las propuestas de uno y de otro candidato? A ver, tengo que decir cosas muy firmes sobre esto. Primero, cuando analicemos esto, Luis, cuando un candidato comienza a hacer propuestas que no tienen piso porque no hay dinero y no va a haber dinero, y comienza a aportarse como que fuera parte de la feria regalona, es porque sabe que está cayendo estrepitosamente en sus propuestas y en en la elección presidencial. Entonces, por eso lo hace. Entonces, no es que lo hace de loco, porque si él estaría bien en las encuestas, en las encuestas reales, no en las que se arman así tras bastidores, si él estaría bien, no estaría proponiendo esto, primera cosa. Segundo, el riesgo de la dolarización. ¿Quiénes son los que todos los días se ruchan la dolarización? Los exportadores, porque para los exportadores es la bendición, es la lotería que el Ecuador se desdolarice, porque al desdolarizarse, ellos van a recibir en dólares, en yenes o en euros, en yuanes o en euros, van a recibir el precio de sus exportaciones. Y obviamente van a venir acá y en moneda nacional que desde el primer día se dispararía en una devaluación constante. Entonces ellos tienen mucho más plata como para comprárselo al país. ¿Y quién es el principal grupo exportador bananero del Ecuador? Es el grupo Noboa. Entonces, ¿quiénes son los que tienen interés real, cierto, de que se devalúe, de que se cambie el dólar? Son los grupos exportadores, primera cosa. Segundo lugar, ofrece en el tema del embarazo. Es un tema tan que viene de la fisiología, que viene de la biología, que la mujer es la que se embaraza. Porque en el acto sexual participa el hombre y la mujer, no solamente participa la mujer. Bien hubiera sido que sea al revés, que se embarace el hombre y no sea la mujer, entonces estaríamos diciendo que el hombre adrede o a propósito se embaraza. O sea, es no entender el tema, es no entender la realidad de lo que pasa en nuestros países y es un grosero. Pero otro tema que tengo que decirlo. La vicepresidenta, candidata a vicepresidenta de Noboa, lo que ha hecho es nada más destapar lo que han pensado como propuesta de gobierno. Y lo que está haciendo Noboa con su asesoramiento es tratar de disimular las cosas y decirlas de otra manera. Entonces tenemos que hacerle más caso a lo que dice Verónica Abad que a lo que dice Noboa. Verónica Abad dice que la educación pública va a desaparecer y que incluso la infraestructura la van a pasar a los docentes de la educación privada. Y que el gobierno debe ser limitado, que el Estado debe ser limitado y el gobierno limitado de ponerle límites y no meterse en la parte económica. Es lo que se llama un Estado mínimo dentro de lo que es la propuesta neoliberal. El Estado está ahí para proteger a la sociedad. Entonces, hay un tema que es importante. Por mucho que Noboa salga a aclarar y a decir cosas, lo que está escrito en el plan de gobierno de él, que está inscrito en el Consejo Nacional Electoral, él no lo puede cambiar. Y ahí dice textualmente que se va a modificar
modificar la edad de la jubilación. Eso no lo puede cambiar y está en el plan de gobierno. Por mucho que diga que sí, que no, está allí. Pero viene el tema del bono. Voy a poner este ejemplo, Licenia y Alexis. Cuando sucedió el deslave de Alausí, el gobierno no pudo atender inmediatamente todo lo que debía haber hecho porque no tenía dinero. Estaba, lo que dice el pueblo ecuatoriano, estaba chiro, no tenían nada de dinero. Y para poder atender eso y también lo que pasó en el terremoto ese de la provincia del Oro, tuvieron que contratar un préstamo de 300 millones de dólares ante el BID y ante la CAF para tener algo de liquidez para poder atender. Y un evento de una sola vez. Entonces partamos de esto. El gobierno no tiene plata. Segundo lugar, hay un déficit fiscal descomunal. Tercer lugar, han retirado depósitos de la Reserva Internacional. El Estado, el gobierno más que el Estado, ha retirado casi 2.900 millones de dólares. Han retirado en los últimos tiempos 2.900 millones de dólares. Situación que demuestra que no tienen dinero. Ha caído la producción petrolera, no me refiero al ITT, ha caído la producción petrolera en 70.000 barriles diarios, volviendo angustioso el tema del arca fiscal. Entonces viene el tema, ¿y de dónde la plata para poder atender este bono de 60 dólares? Pero dimensionémoslo al bono, dice que lo entregará a las madres. De acuerdo al INEC, las madres son 3.735.000 personas al 2015. Esas son las madres en el Ecuador. Si hacemos una proyección son 4 millones. 4 millones, 60 por 60 dólares. Quiere decir que va a entregar 240 millones mensuales, no anuales, mensuales a las madres. ¿Y de dónde la plata? Hijito, ¿a quién le estás tomando del pelo? ¿De dónde la plata? Y esto da 2.880 millones de dólares al año. Partamos de que viene una crisis fiscal enorme con dejar de producir el petróleo del ITETEC, son 1.200 millones de dólares anual. Y eso va a provocar un cisma en la economía. ¿Y de dónde va a sacar 2.880 millones? Entonces se cae al vacío estas propuestas. Pero ¿por qué se caen estas propuestas? Porque son propuestas que los asesores de campaña le hacen decir cosas para ver cómo levantan algo de la votación que se les está cayendo. Entonces, es lo que está pasando en el Ecuador. Pero además, otro insulto que usted no lo dijo, Licenia, usted señaló una caterva de cosas muy bien puestas, pero no señaló una. El insulto que hace a los jóvenes. O sea, los jóvenes, por solo hecho de ser jóvenes, van a votar por Noboa. O sea, los jóvenes no sienten, no piensan, no tienen necesidades económicas. Los jóvenes tienen empleo. Los papás de los jóvenes tienen empleo, tienen resuelto el problema de educación, salud, vivienda y etc. cosas. En un país que se muere de hambre. No tienen resuelto. Entonces, pretender que los jóvenes no tienen cerebro y que obviamente no pertenecen a una estratificación social y que van a votar hacia la loca por Noboa porque son jóvenes. Primero, Noboa no es joven, porque de acuerdo a la ley de la juventud, norma escrita en el Ecuador, la ley de la juventud dice en el artículo primero que los jóvenes son entre 18 y 29 años. Noboa no tiene 29 años. Ya ha hecho buena parte de su vida y ha pasado incluso con varios matrimonios y una cantidad de cosas. Y entonces, él no es joven, pero además somos la nueva generación, pero aupada con la plata de la vieja generación, que hizo mucho dinero, incluso que sacaron mucho dinero al exterior, y que ese dinero es prácticamente construido en base a la miseria, porque ahí se produce un desplazamiento patrimonial, eso es lo que en economía se estudia, ese tipo de cosas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué propuesta para más tomadura del pelo? Entonces tenemos que acordarnos de Lazo también cuando dijo, yo quiero ser el padre de las madres solteras y de las madres abandonadas de sus maridos. Eso quedó en el aire. Yo quiero hacerlo de aquí o de más acá. Las propuestas tienen que ser posibles, tienen que ser reales, las que se pueden hacer. Y cuando un candidato entra al baratillo de ofertas, el pueblo tiene que abrir los ojos y más bien correrle y decir, este no va a cumplir. Entonces, esto es porque quiere ver cómo se sostiene y no se va a poder sostener, porque la gente, por eso nos vende la idea de que no hay ideologías. Entonces ya no hay ideologías, entonces los jóvenes piensan lo que les viene del estómago, no hay así, pues. Los jóvenes también aprenden a pensar y también aprenden a pensar en base al estómago vacío. Entonces, el tema está así, pero obviamente sí se necesita que se pulan
ciertas propuestas también de la otra candidatura, que creo que están, como se dice vulgarmente en la música, están cantando a la sordina. Necesitan pulir un poquito esa propuesta y a veces se les va la mano, a Arauz se le ha ido la mano en varias cosas, pero bueno, ese no es el tema de la entrevista. Doctor, ayer estaba viendo el resultado de un estudio social en donde las tres principales, ya que están hablando de jóvenes, planteo esta inquietud, las tres principales inquietudes que tienen, bueno, si tuviera 29 años no podría ser candidato a presidente, ¿no? Ser candidato a presidente a partir de los 35, dice la Constitución. Pero son seguridad, empleo y educación. Tomando en cuenta esto y a partir de eso, ¿cómo y en qué aspectos podría pulir mejor la candidatura del progresismo, sus propuestas, o el propio Noboa, si es que considera él que son pertinentes las observaciones de Augusto Tandazo? A ver, por ejemplo, artículo 339 de la Constitución. ¿Qué dice el 339? Y que es norma constitucional que no se la pone en vigencia. Dice que la inversión nacional será prioritaria frente a la inversión extranjera y que la inversión extranjera será complementaria a la inversión nacional. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que fortalecer la inversión nacional. ¿Por qué razón? Por un hecho sencillito. Esto no es cuestión de odios ni de persecuciones, sino que la inversión nacional, sea pública o privada, permite en alguna parte, especialmente en la parte privada, porque algunos también sacan la plata afuera, que la renta que se genera en la economía, fruto del trabajo de los ecuatorianos, se quede en el Ecuador. Esto es lo que dice Myrdal, economista, premio Nobel de Economía, economista sueco, en el círculo vicioso de la miseria. Un país sin ahorro interno no va a ningún lado. No va a ningún lado. Entonces, cuando viene una compañía de afuera que fundamentalmente no vienen a hacer inversión privada en otras áreas, sino fundamentalmente buscan las áreas estratégicas, petróleo, electricidad, telefonía y etc. cosas. Entonces vienen, es muy poco intensiva de mano de obra, contratan muy poca gente y se llevan el santo y la limosna. Esto no le sirve al Ecuador. No le sirve al Ecuador. Entonces hay que pulir esto, porque hay que hacer una alianza con el empresariado nacional, pero el empresariado nacional que tenga bandera ecuatoriana, que no sean, porque es diferente el empresariado de los lobistas, de los que se preocupan de tramitar y de gestionar contratos para empresas transnacionales, que de esos hay mucho en el Ecuador. Entonces, hacer una alianza, porque el Ecuador necesita recuperar su vocación de inversión nacional. Otro tema, la agricultura. Voy a poner un tema que no lo ven, y ojalá me estén oyendo la gente que le arma la campaña. ¿Qué tema que no lo ven? El Ecuador, especialmente en la sierra, tenemos un sistema que ni los griegos ya lo utilizaron hace miles de años. Poner las vacas y el ganado en las partes planas. El ganado tiene que ir a las laderas, por eso se le llama al pasto, se le llama forraje. Y al ganado, o si no, criarlo en cautiverio. Y además la carne es mejor, porque tenemos que recuperar la producción agrícola de trigo, de cebada, de quinoa, de maíz, de montonera de cosas. No puede ser que el Ecuador sea un importador neto de trigo, por ejemplo. Entonces, recuperar todo eso, pero cambiando la visión de lo que se tiene que hacer en la agricultura y lo mismo lo que se tiene que hacer en ganadería. Tema petrolero. Tema petrolero, se tiene que provocar que se defina esto. La Constitución es la que prevalece sobre cualquier otra norma jurídica inferior. Lo dice la misma Constitución. Artículo 424 y 425 de la Constitución. La consulta debía haberse hecho focalizada sobre el tema del ITT. Focalizada. Como se hizo la consulta sobre la minería metálica en el Chocó Andino. Así tenía que haber sido. Y no una consulta nacional. Por lo tanto, hay dos consultas dentro de la consulta. La a nivel nacional, donde ganó el que no se explote el ITT. Y la consulta focalizada en la provincia de Orellana y Sucumbíos, donde ganó el que sí se explote el petróleo. Entonces viene el tema. ¿Qué prevalece? Aquello que está acorde con la Constitución. Entonces, eso es una ancla de la cual hay que tomarse para de esa manera posicionarse en el tema y provocar la discusión sobre si conviene y además si es constitucional la decisión nacional o la decisión local.
porque no puede el Ecuador abandonar la producción del ITT porque es producción que va a sustituir la producción vieja y la producción vieja está en permanente caída. Esto, por ejemplo, no le han contado a la señora Luisa González y en la entrevista de hoy en la mañana no pasó la prueba, no conoce de la materia, no conoce, porque los que le están asesorando, que entiendo que es Lady Zúñiga y otro tipo de cosas, no conocen esa materia. Entonces tienen que hablar con la gente que conoce para no plantear cosas que están fuera, porque después van a hacer una burla de lo que plantea. Dijo que la producción se va a sustituir con lo del campo amistad. Campo amistad es necesario desarrollarlo para el tema del gas natural. Es necesario porque ahí hay más reservas de las que se creen. Hacerlo, pero recuperar esos se necesita mucho tiempo, hay que hacerlo, pero además hay que destrabar el tema del ITT y hay que ir al suroriente porque son recursos que necesita la economía, ingresos frescos de dólares para la economía. Entonces, hay que cambiar muchas cosas. En el tema de la educación no es solamente un tema de cupos, es un tema de cambiar el sistema de educación. Es un sistema obsoleto que no le ayudan al ser humano desde niño a que aprenda a pensar por sí mismo. Entonces, todo le dan pensando en educación. Por eso es que cuando llegan ya a la edad universitaria y las maestrías llegan crudos. Yo he sido profesor de maestrías y en la maestría se da clases a la gente de tercer nivel y llegan realmente en una situación deplorable. El tema de la educación es un servicio público. Por qué no hace esto Luisa González? Pero desde la didáctica y desde el conocimiento. Señores, el artículo tal de la Constitución dice que la salud es un servicio público. Si es un servicio público, el Estado tiene que regularlo. Así sea el sector, el servicio de salud privado. Y tiene que fijar tarifas, porque el servicio público se rige por tarifas y precios. Entonces vamos a fijar tarifas y precios. Otro tema, vamos a intervenir para que se fijen las tarifas, las tasas de interés más adecuadas en la economía, las tasas de interés bancario y de las cooperativas, que estén acordes con la realidad del Ecuador, no perjudicando a la banca, sino poniéndolo, ¿cómo puede ser que se cobre 28% de interés de emprendimiento? Es una salvajada. Si eso usted le cuenta a un economista europeo, dice, ¿en dónde están viviendo ustedes? Y además esa diferencia monstruosa entre tasas activas y tasas pasivas, tasas de interés, en donde le cobran a usted un interés descomunal por lo que presta el banco, pero si usted hace un depósito a plazo fijo le pagan una puchuela. Entonces tiene que aparecer el Estado, pues, porque aquí la lucha que tiene que plantearse en esta campaña, pero cogiendo el toro por los cuernos, es entre el Estado presente y visible o el Estado mínimo e invisible como quiere Noboa y quiere Verónica Abad. El Estado que funcione en beneficio de los ecuatorianos, el Estado que le ponga el cascabel al gato en materia de educación, en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de planificación, en materia de inversión, en materia de arbitraje, que eso ya es hora de pararle coto a esa ofensa enorme que se le hizo a la función jurisdiccional, de lo cual los mismos jueces no dicen nada, porque ellos mismos son alcahuetes de que hay el arbitraje. Cuando hay algo de esto, ellos deben salir a defender su chamba y decir, ¿por qué me quitan funciones y prerrogativas? Material hay, y no se va a conseguir una buena votación solamente bailando y solamente presentando un rostro bonito que de hecho lo tiene. Entonces, y además es el momento de enfrentar las cosas. Se han convencido tanto de estas acusaciones de que hay mucho odio, conspiración, y entonces ahora quieren aparecer como monjas de la caridad. Aparezcan como son, peleando los intereses del Ecuador. Incluso, mire, se aproxima el debate. Y el debate es confrontación de ideas. Y ya como se ve que lo prepararon al primero y vendrá el segundo, va a ser más o menos el burro metido en la zanja. Me contestan esto y no más de esto. No, señor, yo necesito confrontar con el de al lado. Yo tengo que decir al de al lado cómo usted dice que va a recaudar impuestos y si su empresa no está pagando impuestos. Tengo que decir al de al lado cómo usted dice que va a combatir los paraísos fiscales si cuando fue el tema de Pandora Papers usted se escondió en la Asamblea Nacional para no votar y le mandó a su suplente que vote a favor de Lazo. Tiene que confrontar, pues. Entonces tiene que imponerse en ese debate. Pero tiene que aparecer una Luisa González firme, potente, segura de sí mismo. A mí no me dejó un buen sabor la entrevista en Ecuavisa de mañana. Porque si esto se repite en el debate, no sé qué pueda pasar.
Entonces tiene que entenderlo al problema. Y cuidado con rodearse de la gente que le dice que todo está bien. San Agustín decía, yo prefiero un enemigo inteligente que me hace pensar y no un amigo tonto que me hace errar. Mensaje a Luisa González. Ahora, doctor, ¿usted cree que en un gobierno tan corto de transición, quien quiera que gane la presidencia de la República, va a poder encaminar al país otra vez, darle algún tipo de rumbo, o dependiendo quién gane, vamos a estar mejor o peor? Licenia, la derecha piensa diferente que la izquierda. Usted a la derecha le da un poquito de oxígeno, de respiro, y ellos apuntalan sus ideas, apuntalan sus intereses dentro de la estructura económica y jurídica del Ecuador. Eso hay que entenderlo. No es que esto es un gobiernito más que se viene. Si llega Noboa, usted va a ver que dejan apuntalando una cantidad de cosas e incluso preparan la cama para las elecciones del 2025. Entonces hay que tomar con seriedad esta elección, porque la elección del 2025 depende en buena parte de lo que pase ahora, porque hay que confrontar con los modelos que están, los modelos económicos que se quieren implementar. Eso el pueblo tiene que entender. ¿Cómo así Novoa dice que hay que pagarle $60 a las madres? ¿Y por qué ellos no le elevaron $60 a las trabajadoras del grupo Novoa para que tengan algo más de dinero para combatir la desnutrición infantil? Ahí tiene un tema. Eso es un golpe a la cabeza y bien dado. Porque usted no hace esto, porque usted quiere hacer cosas con plata que no le pertenece y ustedes son un emporio demasiado importante en el país y lo económico, no lo han hecho. Entonces, tiene que haber esa confrontación, porque si no, no hay tal confrontación y estamos cayendo en la trampa de que da lo mismo Chana que Juana. Y eso no es así. Pero para eso hay que prepararse, hay que tener un buen equipo de gente que le asesore y que no le diga, está todo lindo, saliste perfecto y etc. cosas. Entonces hay que recomponer el tema porque el tiempo se está yendo. El tiempo, estamos 21 de septiembre y el tiempo comienza a caminar. Entonces tiene que coger el toro por los cuernos y prepararse para lo que se viene. Tienen las mayores posibilidades de ganar, pero cuidado con botar al tarro de la basura todas las opciones que tienen. Y en eso Arauz ha sido casi como el enemigo de Luisa González. Eso que dijo que ha bajado el riesgo país por la muerte de Villavicencio, que puede eventualmente ser así, pero que además no está entendiendo cómo se fija el riesgo país, no está entendiendo. Tiene que comenzar por aprender cómo se fija el riesgo país, quiénes lo fijan y por qué lo fijan así. Y segundo, hasta cae mal a la gente eso, cae mal a la gente. Entonces, ya es hora de que a ratos da la impresión de que algunas personas no quieren ganar, cuando dicen cosas que no se deben decir, o que por último, si las piensan así, no es la gente más idónea y adecuada para estar allí. Pero también es como algunos sectores magnifican declaraciones de unos y minimizan declaraciones del otro, porque si vamos a escuchar las declaraciones polémicas, del lado y más del otro lado se han producido simplemente, sino que no se han amplificado, no han pasado de las redes sociales y de algunas personas que las han podido amplificar. Pero en los grandes medios no vemos el mismo tratamiento, doctor. Desde luego, pero usted estará de acuerdo, Licenia, que realmente meten las de andar a cada rato. Ya sabemos que Verónica Abad está destapando lo que ellos quieren hacer, pero en el caso de Andrés Arauz, el mejor homenaje que puede hacer la campaña es quedarse callado. Es el mejor homenaje, porque cada vez que abre la boca realmente no sale bien, no sale bien. Muy bien, le agradecemos, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista a los tiempos. Muy amable. Un abrazo, doctor Tandazo. Siempre estoy a las órdenes de ustedes para que esto no sea los tiempos. Así es que siempre estamos a las órdenes con tantos temas puntuales que hay que hablar en el país. Hay muchos temas para hablar y temas Gracias. que son muy importantes para la realidad nacional. Así es que a las órdenes y en estos días al menos que se avecina el 15 de octubre, creo que hay que hablar un poco más, porque hay que quitarle la careta. Me despido diciendo esto. Mi esposa tenía una frase, mi esposa que me acompañó tantos años. Decía, yo al diablo lo prefiero con cachos. ¿Cómo es? Así, ya ahí está el diablo, pero no vestido de monja de la caridad. Entonces, cuando la oligarquía se quiere vestir con un ropaje que no lo tiene,
porque la oligarquía es troglodita y quererse aparecer como los grandes benefactores de la patria. El pueblo tiene que entender eso. Ya experimentaron con un banquero y decían que con un banquero no iba a robar y no iba a pasar nada. Ya vieron el escándalo de León de Troya. Uno de los temas que Luisa González debería montarse nuevamente en el caso León de Troya, porque ese caso quedó inconcluso. Caso quedó inconcluso. Y eso tenemos que llegar, tenemos que descubrir los autores de la muerte de Cherres y los autores de la muerte de Villavicencio, porque esos están dentro de ellos mismos. Pero necesitamos una Luisa González que se empodere de su candidatura y que defienda ese espacio, que es un espacio que necesita el pueblo defenderlo. Y no pensar que nombrando a Drácula gerente del Banco de Sangre se va a resolver el problema del país. Gracias, Licenia, gracias, Muy Alexis, amable, gracias, doctor. siempre a las órdenes. A usted, gracias. El doctor Augusto Tandazo que estaba con nosotros. Polémico como siempre, 8:43.